7:24 es probable que en estos momentos o en los próximos minutos se esté llevando a cabo una conversación, una conferencia telefónica entre los presidentes Sheinbaum y Trump. Hay muchos temas en la agenda, quizá uno de ellos sea el del suministro de petróleo de Pemex a Cuba, y quizá eso sirva para que pues, México tenga un poco más de información. Esta información que es, por lo pronto, es de la autoridad, aunque algo han hecho los medios informativos para informar, y que la autoridad no ha querido compartir, ¿no? Ayer supimos que, de acuerdo con información del rastreador de barcos y contenedores, así como hay rastreadores de vuelos, que ustedes conocen muy bien, si quieren saber por dónde va el vuelo, también lo hay de barcos y contenedores, se llama el Vessel Finder, y de acuerdo con ese buscador, con ese rastreador, un carguero de petróleo de nombre Swift Galaxy arribará a Dinamarca el 4 de febrero, es decir, el miércoles. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, ayer el sitio 14 y medio, al menos yo ahí leí la nota, este extraordinario sitio informativo medio independiente, con redacción en Cuba y también con una redacción aquí en Madrid, confirmó que el Swift Galaxy, este barco con capacidad para transportar 700,000 barriles de petróleo, zarpó el 10 de diciembre del puerto de Pajaritos, de nuestro puerto de Pajaritos, de nuestra refinería de Pajaritos, Veracruz, rumbo a Jamaica. Pero luego desvió su ruta a Colombia, cruzó el Atlántico y se dirigió a Europa. El momento en que se decidió modificar la ruta hacia La Habana es una más de las interrogantes que el gobierno de la presidenta Sheinbaum se niega a esclarecer. Obviamente el Swift Galaxy no llegó a La Habana. ¿Qué más sabes del tema, Moisés? Buenos días. Es correcta la información, Ciro, buenos días. Sabemos que este Swift Galaxy estuvo varado en las costas mexicanas alrededor de 100 días, principalmente en Veracruz, rondando entre puertos del puerto de Coatzacoalcos y el de Pajaritos. Estuvo intercalándose en esos puestos alrededor de 100 días, desde el 12 de agosto, y fue hasta el 10 de diciembre que salió este barco con destino a Jamaica. Posteriormente, el 17 de diciembre sale de Jamaica y se tarda en llegar 10 días al puerto de Covenas en Colombia, donde de ahí sale el 22 de diciembre, cruza el Atlántico y ahorita se encuentra en las costas españolas con destino a Dinamarca, donde se espera que llegue el 4 de febrero. Sabemos que En la zona de Galicia, por La Coruña, por ahí está el barco. Al norte de España, Ciro, justamente. Se sabe que con las fechas, porque salió el 10 de diciembre, es decir, 24 días antes de la caída de Maduro. Tomó la ruta, supongo que es la ruta que toma habitualmente, por alguna razón van a Jamaica y de Jamaica enfilan hacia Cuba, pero alguien decidió que de Jamaica se fuera a Colombia y de Colombia cruzar el Atlántico con rumbo a Europa. Está ahora por las costas de Galicia, en España, y supuestamente el miércoles llegará a Dinamarca. ¿Qué más nos pueden compartir? ¿Nos puedes compartir? Qué gusto hablar contigo, Bertrand de Lagrange, reportero, muchos años corresponsal en México y hoy jefe de redacción de este medio independiente 14 y medio. ¿Qué más información nos puedes compartir, Bertrand? ¿Y cuál es tu lectura de este episodio con toda la información que ustedes tienen de Cuba? Buen día, Bertrand, te escuchamos. Hola, buenos días, Ciro. Qué gusto hablar contigo. Mira, es un gran misterio y hay muchos misterios alrededor de esos envíos de petróleo mexicano a Cuba. En este caso, que es realmente muy sorprendente, primero porque es un petrolero más grande que los habituales. Lleva, como lo acabas de decir, 700,000 barriles de crudo y normalmente cuando van de Pajaritos a Cuba, hay 3 puntos donde van a La Habana, a Matanzas o a Cienfuegos. No van a Jamaica, que eso ya
ahí empezó ya el misterio, porque a Jamaica se queda ahí unos días, después se va a Covenas en Colombia, no sabemos a qué va, si ha descargado una parte de su petróleo, lo que sería muy sorprendente, y de repente cruza el Atlántico, e incluso se va hasta Gibraltar, empieza a entrar en el Mediterráneo, da la vuelta y se va subiendo por la costa de Portugal, ahora de España, y supuestamente va a Dinamarca. Hay otros rastreadores que dicen que en realidad va a Noruega, pero bueno, Noruega es un gran productor de petróleo y no creo que necesite petróleo mexicano. Entonces, realmente es un misterio este barco. Y no es la primera vez que pasa algo de este tipo, aunque ahora sí, realmente es un caso muy, muy especial, porque lo que pasa es que los barcos que van a Cuba con petróleo, antes desde Venezuela y también desde México, apagan lo que se llama el transpondedor, que es un tipo, que es el radar que permite ubicar a los barcos, y los encienden solo en algunos momentos para que no se les pueda rastrear. Entonces, claramente hay una intención que no se sepa de los envíos de petróleo, que no se tenga ningún detalle, y yo creo que es lo que ha pasado con este barco. Lo que me parece lo más sorprendente, sin embargo, es lo que te decía inicialmente, es la cantidad de petróleo, que eso es Ahora, realmente una perdón que cantidad te muy interrumpa, importante. Bertrand. Esa es la capacidad de transportación que tiene este barco, el Swift Galaxy, pero ¿tienen información de que iba lleno, de que llevaba 700,000 No barriles? lo sabemos. Es que Eso es lo que no quizá llevaba sabemos. menos. Sí. Sí, incluso puede estar vacío, pero en este caso no se entiende tampoco la ruta. ¿Por qué esa ruta? Porque todo ese tiempo en Pajaritos se ha quedado más de 100 días ahí en Pajaritos, Pajaritos. Coatzacoalcos. Sí. Exactamente, entonces, ¿qué hacía ahí durante 100 días? Normalmente cuando van ahí es para cargar petróleo, no es para descargar y tampoco es para irse vacío, porque hay un costo muy importante mantener un barco 100 días en un puerto o anclado frente a un puerto. Entonces no sabemos la cantidad. Normalmente hay una manera de medir la cantidad, pero no tenemos la información. Es que cuando está cargado, los expertos, al ver imágenes del barco en ese momento, pueden decirte si está cargado o no y más o menos de qué cantidad, porque el barco ya tiene una posición ya en el agua diferente según la carga que lleva. Pero no tenemos nada, no tenemos ningún video que nos permita evaluar lo que hay en ese barco. De todas maneras, Leí eso se también ayer escribe. en 14 y medio, por cierto, felicidades por el trabajo que hacen. Difícil hacer periodismo desde allá. Ayer mismo hubo un incidente con la directora, con Joanny Sánchez, pero leí en la nota que tenían destacada, al menos la leí ayer en la noche, tiempo de Europa, que el último petrolero que llegó a Cuba procedente de México fue un barco de nombre Ocean Mariner y fue el 9 de enero, según la nota, con un cargamento aproximado de 80,000 barriles, lo cual nos lleva a pensar que la situación en Cuba debe ser terrible, Bertrand. También hemos Mira, leído las crónicas que 86 publican ustedes, pero si este fue el último cargamento que llegó a principios 9 de enero, la situación debe ser, creo que como nunca. y no hay que olvidar, Y mira qué claro, difícil hablar, 86,000 decir en Cuba como barriles. nunca. Sí. Claro, sabes que el consumo diario en Cuba es de 110,000 barriles, o sea que 86,000 no te da ni para un día de consumo. Ni un día. Lo que ha pasado, nosotros lo que hacemos, seguimos, por ejemplo, de muy cerca las gasolineras. Mandamos Sí, a lo he visto. reporteros a ver
si están despachando, y lo que hemos notado es que más de la mitad de las gasolineras o servicentros, como se llama en Cuba, están cerradas o están sin despachar. Pero precisamente ayer de repente abrieron algunas, lo que indica que este crudo que llegó de México ya se ha refinado en la refinería de La Habana y han Se empezado a empezó a repartir. vender, así sea para un día. Perdón Es, que te interrumpa, Bertrán, eso, tenemos que hacer un corte comercial nacional. ¿Nos esperas un par de minutos para escuchar tu comentario final? Regresamos contigo en un perfecto. par de minutos. Gracias, estamos hablando con Bertrán Lagrange, jefe de redacción del medio independiente 14 y medio. Volvemos. 7:39, muchas gracias a Bertrán de Lagrange, periodista, jefe de redacción del medio independiente 14 y medio, que repito, hace un trabajo extraordinario sobre la situación en Cuba. Lo hace con periodistas desde Cuba, lo que eso significa, y también con una redacción aquí con sede en Madrid. ¿Qué balance sacas del episodio Swift Galaxy, del caso Pemex y de la situación actual de Cuba? ¿Cómo concluirías este relato que te agradecemos mucho y acabas de hacer con nosotros, Bertrand? Bueno, te hablaré más que todo de la situación en Cuba, eh, porque el país ya está al límite. Nunca ha vivido una crisis de este tamaño, incluso lo que se llamó el periodo especial en los años 90, después de la ruptura con la Unión Soviética, digamos, la disolución de la Unión Soviética y la pérdida de los enormes subsidios que recibía Cuba en esa época. Entonces, los años 90 fue un momento muy difícil, muy duro, pero ahora estamos llegando a un punto todavía más grave, en el sentido que gran parte de la economía está paralizada. El transporte, hay cada día menos transporte. La producción agrícola está por los suelos. El azúcar, que era digamos, la gran producción nacional, ahora Cuba tiene que importar azúcar para su propio consumo. Eso indica, punto, el país está totalmente devastado. Eh, pero al mismo tiempo, la cúpula en el poder no quiere soltar nada y no tiene ninguna intención de hacer las reformas necesarias para que haya un cambio. Están totalmente aferrados al poder porque saben que si sueltan algo, van a perder el poder, y eso será inevitable. Entonces, la situación de la población es cada día peor, en el sentido que el acceso a la alimentación era un problema, pero ahora es un problema aún más grave. Mucha gente hablan del supuesto bloqueo de Estados Unidos, pero no saben que gran parte de los alimentos que los cubanos consumen en Cuba vienen de Estados Unidos. Sin los Estados Unidos, hoy Cuba no tendría suficientes alimentos para su población. Entonces, es una situación crítica. El petróleo, claro, es finalmente lo que es la clave de la economía en cualquier país. Si no tienes energía, ya no tienes luz. Hay apagones en provincia de más de 20 horas al día. En el Sí. caso de La Habana, los apagones, que eran de 4 o 5 horas máximo, ahora están llegando a 10 o 12 horas cada día. Es una situación ya realmente insoportable para la población. Sin embargo, no se siente una capacidad de rebelión, porque el sistema represivo está funcionando todavía bien. Es la única cosa que funciona. Tienen ellos reservas estratégicas de combustible para poder precisamente mantener
su capacidad de movimiento, no tanto del ejército, que es un ejército que realmente es muy débil, pero sí de su policía política. eh, Ahí sí, por el momento no hay, no, no va a haber una sublevación, no va a pasar por el momento, y no hay otra opción que la que existe por el momento mientras la cúpula se resiste a cualquier cambio. La presión de Estados Unidos están de una cierta manera surtiendo efecto, en el sentido que la suspensión total de los envíos de petróleo desde Venezuela sí está provocando un debilitamiento del gobierno, del régimen, pero no lo suficiente para que pase algo por el momento, aunque Bueno, estamos todos a la espera de algo que tiene que pues sí. pasar en algún momento. Muchas gracias Bertrand de Lagrange. Y mientras tanto aquí en México, pues nosotros con la pregunta de cuándo se decidió desviar el envío del Swift Galaxy, de este carguero. Por cierto que según hemos leído navegaba con bandera de Panamá. Con la pregunta también de por qué se tomó la decisión y de cuándo se reanudará la entrega de combustible a Cuba, si es que se reanuda algún día, sea por compromisos contractuales adquiridos, no sabemos si los haya, o sea, como dice la presidenta Sheinbaum, por razones humanitarias. Ojalá podamos volver a conversar contigo. Muchas gracias. Suerte, felicidades por lo que están haciendo, por el periodismo extraordinario que están haciendo. Gracias, Bertrand de Lagrange, jefe de redacción del medio Gracias a ti, independiente Ciro. 14 y medio. Gracias, un abrazo. Muchas gracias Gracias, y hasta pronto. Un Bertrand. abrazo. Gracias. Bertrand, seguramente algunos de ustedes lo recordarán, fue muchos años reportero de medios franceses, corresponsal de medios franceses en México, y memorable su cobertura del conflicto zapatista, el levantamiento zapatista en Chiapas, entre 1994, 95, 96, y luego el libro que escribió conjuntamente con la corresponsal, la entonces corresponsal del diario El País en México, con Maite Rico, el libro que escribieron sobre el subcomandante Marcos, que Manuel, pues ahí supongo que fue el primer caso en el que ese grupo, que luego se fue depurando y alcanzó su esplendor en el gobierno de López Obrador, hicieron pedazos o trataron de hacer pedazos a periodistas, ¿no? ¿Te acuerdas cómo les dolió ese libro de Marcos? No recuerdo el título, a ver si me lo recuerdan, Marcos o la impostura, algo así. La impostura, y los hicieron pedazos. No había redes sociales, pero sí había cartones, sí había artículos. Y bueno, desde hace muchos años Bertrand vive en Madrid y desde aquí tiene la segunda redacción o la redacción paralela de este medio 14 y medio. ¿Algo más sobre el carguero, Moisés, sobre el Swift Galaxy? Nada, Ciro, tendremos que estar monitoreando en efecto si llega a Dinamarca o alguna otra región del norte de Europa, que hasta el momento ya nos especificaron que no sabemos a dónde va a llegar. No sabemos tampoco, otra de las incógnitas, si en realidad el buque iba lleno con los 700,000 barriles de petróleo y en qué momento se decidió cambiar la ruta de envío a Cuba. Estaremos al pendiente monitoreando justamente la trayectoria de este barco y a ver también si podemos averiguar qué hizo el barco en el estrecho de Gibraltar, por qué tomó esa ruta y regresó otra vez, Ciro, hacia el norte de Europa. Estaremos al pendiente con esa información. No, ¿cómo? A ver si podemos averiguar, compañero. Averiguaremos. Vamos a conseguir esa información. Averiguaremos, Ciro. ¿No? Y si se puede hoy mismo, pues mejor, ¿no? Nos dedicamos sí a eso, claro. Sí se puede. Por lo pronto ya sabemos que ese es el carguero, así se llama, el que tendría que haber entregado, pues, supongo que desde hace días, el petróleo mexicano a Cuba, y pues no llegó y anda en A Coruña, como dicen aquí, anda por las costas de Portugal, de Galicia, y seguramente tomará hacia el norte para llegar a
Dinamarca, aunque nos decía Bertrand que hay otro rastreador que dice que podría ir hasta Noruega. Y ahí vamos rascándole con los medios, algo con Bloomberg, algo con 14 y medio y algo empezamos a hacer nosotros, Moisés, porque el gobierno mexicano simple y sencillamente le dice a sus 130 millones de ciudadanos, ustedes no tienen por qué saber lo que nosotros hacemos con el petróleo. No tienen por qué saber y no les vamos a informar. A lo mejor la próxima semana viene la gente de Pemex y algo dicen. Pero bueno, nosotros tratando de conseguir un poco más de información.